Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a un programa más, a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Es el conocimiento del Espíritu, el tiempo que tenía que llegar, el día del Señor. Todos hablan del día del Señor. Cuando el Dios vivo nos enseña a nosotros a través de la predicación lo que es el día del Señor, entonces comprendemos que hay una gran diferencia en el conocimiento espiritual a todo lo que la gente carnalmente entendió de lo que estaba escrito. Por eso el Ministerio Internacional del Dios Vivo nos muestra las cosas espirituales, las cosas que no se ven. O sea, que cuando nosotros tenemos un ejemplo físico, un ejemplo de lo que nosotros podemos ver, es para aplicarlo en la sabiduría de lo que no se ve. La enseñanza para esta oportunidad, y por eso no me voy a adentrar mucho en la introducción, es algo relacionado con la revelación de Dios a través de misterios para sus escogidos, para sus elegidos, para sus hijos. Por eso es de que una persona que por primera vez oye una predicación de esto, no la va a entender. Como tampoco le entendieron a Jesús de Nazaret cuando él predicó hace 2000 años. Y vamos a ver muchas revelaciones en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esta es revelación de misterios. Si es un misterio, lo que nosotros ahora le damos un entendimiento, deja de ser misterio y se convierte en una revelación. Por eso nosotros vamos a ver, digo, con los ojos del Espíritu, con los ojos del entendimiento alumbrados, vamos a ver en esta predicación cosas muy interesantes. Conocemos lo que es dividir día y día. No estamos hablando de los días de almanaque, no. Estamos hablando de los días como Dios enseñó a través de lo que está escrito. Ahora en la revelación del Padre, nosotros tenemos un entendimiento claro y una explicación de lo que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. Por eso vamos a ver algo muy importante. El título o el nombre de la predicación para esta oportunidad es El día después de la resurrección. La anterior era el día después de la muerte, pero a través de esta enseñanza nosotros vamos a ver que los días son distintos, son diferentes, no son iguales, es lo mismo. Entonces, para no entrar en más palabrería, vamos a ir al consejo para la siembra. El consejo para la siembra está en Hebreos capítulo 11, versículos 3 y 4. Y vamos a darle una explicación rápida para que usted tenga conocimiento de esto. Ya el que usted siembre o no siembre, eso ya depende de cómo usted lo crea. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos, note bien, por la fe. De hecho, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Lo vamos a repetir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este es el versículo 1 del capítulo 11. El 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese, primero existió lo que no se veía, y de lo que no se veía fue hecho lo que se ve. Por eso es de lo que se ve no es verdadero. Lo verdadero es lo que no se veía. Les voy a dar una explicación rápida
de por qué hay cosas espirituales que no se ven y cosas materiales que sí se ven. Dios al principio de la Biblia dice creó los cielos y la tierra. Y después dice que hizo el día. Después del día hizo la luz y vio que la luz era buena. Cielos, tierra, día y luz no se veían, no son cosas físicas. Entonces, quiere decir que después, cuando hizo el día y la noche, dice que para el día puso una lumbrera mayor, el astro que conocemos como sol. Y después puso una lumbrera menor, lo que conocemos como luna. Y el mayor se enseñoreaba del día y la luna de la noche. Entonces quiere decir que lo que él menciona al principio, como cielos, como tierra, como día y como luz, no es lo mismo que nosotros vemos. Porque esas cosas que menciona primero no se veían. Y de hecho no se ven. ¿Por qué? Porque si son espirituales es un conocimiento, es una enseñanza. Entonces vamos a continuar. Y voy a repetir el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora ya estamos claros. Que primero existió en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios, lo que es espiritual. Y después fue hecho lo físico, lo material. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué era lo que tenía Abel para creer en un Dios que nunca vio? Era fe. Y no veía a Dios, pero le llevaba ofrenda. Mejor ofrenda que Caín. ¿De qué da testimonio entonces Abel? De su fe. Si usted no siembra, es que usted no le cree a Dios. Usted no cree que es con Dios el negocio. No cree que es con Dios el trato. Entonces, así pues, cada vez que usted escucha una enseñanza de estas, usted está siendo enseñado de cosas que nunca va a ver. Pero si está acostumbrado a, como dice el dicho, lo que se ve se cree, lo demás son mentiras, no es este el lugar. Porque aquí se enseña lo que no se ve. Si no lo cree, está perdiendo su tiempo. Vamos entonces de lleno a lo que es la enseñanza para esta oportunidad. El día después de la resurrección. Hablamos hace 8 días del día después de la muerte. Y cuando leamos esto, entonces vamos a entender cosas muy importantes, interesantes, para engrandecer nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, que es el beneficio que Dios nos da para que tengamos una vida no solo distinta a todos los demás, sino con beneficios de Dios. Si cree al Evangelio, creer es la base. Vamos entonces a Romanos capítulo 14, verso del 5 al 9. Romanos 14 del 5 al 9. O sea, son 3 días muy importantes en la vida de un escogido de Dios. Son 3 días que un escogido de Dios debe de conocer y aprender a dividirlos. Que uno no es igual a otro. Y a través de esta enseñanza, usted va a aprender a dividir los días. Como Dios quiere que usted los conozca, como Dios quiere que usted los divida. Entonces,
Voy a leer el versículo 5 del capítulo 14 del libro a los Romanos. Uno hace diferencia entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Cualquiera dirá eso, ya lo vimos, ya lo leímos. Pero es necesaria esta enseñanza con otro ángulo, con otra perspectiva de lo que estamos viendo. Uno hace diferencia entre día y día. Este es el sabio, el que sabe que no todos los días son iguales, hace diferencia. Entonces dice, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Dónde está entonces el conocimiento de dividir, de hacer diferencia? En la mente. Y lo que llega a la mente siempre ha sido por medio de una enseñanza, de un conocimiento, de un aprendizaje. Entonces, el que hace diferencia entre día y día es un sabio. Y usted tiene que ser sabio. Usted tiene que hacer diferencia entre día y día, porque no son iguales. Lo vamos a ver más adelante. Verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Por qué? Porque no está hablando de muerte física, ni de una vida personal. Está hablando todo espiritual. Entonces, dice el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos es por medio de una predicación, y si morimos es por medio de una predicación. No está hablando de nada físico. Se muere por una predicación a través de un conocimiento, esto es en la mente. Y se vive a través de una predicación, y esto también es en la mente. Ahora, continuamos pues. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cualquiera que sea la doctrina que usted tenga en su cabeza, siempre va a ser del Señor. Por eso unos van a tener un conocimiento más avanzado y otros van a tener un conocimiento con menos sabiduría. Por eso los que no tienen sabiduría andan prendiéndole velas a San aquí, a San allá, a Santa aquí, a Santa allá. De hecho, vamos a hacer un énfasis, mientras estemos dando la enseñanza, en que todo esto que está fuera de Jesucristo no te lleva a Dios. En su momento lo vamos a enseñar. Entonces, aquí está hablando que sea que muramos y ahí nos quedemos, somos del Señor. Estamos muertos y para el Señor fue que morimos. Pero si resucitamos de los muertos y volvemos a vivir, somos del Señor. Solo que si volvemos a vivir tenemos otra sabiduría y somos enseñados por el Padre. Ahora oiga bien el verso 9. Porque Cristo para esto murió. Este verso trae mucha sabiduría. Cristo para esto murió. Oiga bien. Y resucitó. ¿Cuántos días van ahí? El día de la muerte y el día de la resurrección. Por eso hay un y. Dice, repitiéndolo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Murió 1, resucitó 2 y volvió a vivir 3. Porque era necesario que Cristo resucitara al tercer día, para que esto sirviera como un ejemplo para lo que hoy estamos viendo espiritualmente.
Cristo inmediatamente lo metieron ahí, de ahí se hubiera levantado en el mismo día, al segundo día, pero no, tenía que ser al tercer día para que nos dejara la enseñanza clara de que los días hay que dividirlos. Un día de muerte, un día de resurrección y un día de volver a vivir. Por eso dice, para esto murió. Él no murió para hacer espectáculo de la gente. Él no murió para que todos tuvieran lástima. Porque muchos cuando ven películas de Jesús hasta lloran cuando lo están clavando y cuando lo tienen en la cruz. Porque toca sus sentimientos. No, esto tiene que tocar su entendimiento. Y disculpe si hablo un poco serio, pero a mí me interesa que usted aprenda, no que pase el tiempo. Les decía la vez pasada, hay predicadores que son jocosos, contentos, con risas, chistes. No, entretiene a la gente y no les enseña nada. No digamos una misa, en una misa menos. Se paran, se sientan, se hincan, se abrazan y al final salen peor que como entraron. No llega conocimiento a su cabeza. Entonces tenemos claro, dice, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. La muerte es el día de la muerte. La resurrección es el día de la resurrección. Y volver a vivir es el día de una vida nueva. Con una nueva enseñanza, con una nueva doctrina, comienza usted a tener una sabiduría diferente en su cabeza y lo hace diferente a todos los demás. Este es el beneficio que nosotros tenemos que lograr de Dios. Entonces, hay una diferencia entre volver a vivir. Vamos a ir a Mateo 24, del 29 al 37. Mateo 24, del verso 29 al 37. Y aquí es donde viene la enseñanza. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La gente entra en un temor. Hasta pueden hacer películas de eso y le ponen el fin del mundo. Aquí no está hablando de nada físico, no está hablando del sol como astro rey, ni de la luna como el planeta que nos alumbra o nos refleja su luz de noche. Aquí está hablando solo de cosas espirituales que en su momento las vamos a entender. Yo quisiera enseñarle todo ahorita, el tiempo no da. Y entonces vamos a seguir la enseñanza. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La gente se imaginaba algo físico que bajaba del cielo. No. Era alguien que venía con la gloria de Dios. ¿Cómo vino Jesús? Con un conocimiento que era la gloria de Dios. Venía el Hijo del Hombre. Y venía para matar a los hijos de Dios. Matarlos con una doctrina, fue la gracia. Por eso José Luis le llamó al ministerio internacional, creciendo en gracia, el cementerio. Un lugar de muerte, porque todos estaban sepultados juntamente con Cristo a través de una doctrina, para que después viniera otra doctrina que se llamaba la resurrección de los muertos, que de hecho yo hice las enseñanzas para que Emilio Gramajo las predicase. Y ese tiempo se llamó la resurrección. Ahora estamos en el día de volver a vivir, porque son 3 días: el día de la muerte que predicó José Luis de Jesús, el día de la resurrección que lo predicó Emilio Gramajo, y ahora estamos en las enseñanzas de volver a vivir en el ministerio internacional del Dios vivo, que es la sabiduría que yo le estoy dando a conocer.
Creerlo es muy importante. Entonces, dice 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando viniera el Hijo del Hombre, dice que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta. Ángel significa un enviado que trae un anuncio. Por eso de que la gente creyó en la gracia que tenía ángeles que los cuidaban, y hasta habían historias de que los querían asaltar en un bus y el ángel puso el dedo en la pistola para que no se disparara y se trabara, y entonces el ángel lo sabía. No, un ángel no está para eso. Un ángel es alguien que lleva un anuncio. Por eso ahí dice que cuando viniera el Hijo del Hombre iba a traer muchos ángeles. De hecho, allá en Hebreos 1:14 dice que hay ángeles enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, ángeles les anunciaban que iba a haber una transformación, que iba a haber una resurrección de muertos. Y todos la transformación creyeron que iban a volar. Y la resurrección de muertos pensaron que era este cuerpo físico el que iba a resucitar. No. Todo es espiritual, todo es doctrina, enseñanza, sabiduría, conocimiento, revelación de Dios. Ahora pues, esos ángeles, le voy a dar una explicación rápida. Ángel fue el que le apareció a María, la que fue madre del cuerpo de Jesús de Nazaret. También le apareció un ángel a Zacarías. ¿Qué le anunciaban? Que iba a tener un hijo a María. ¿Qué le anunciaban a Zacarías? Que iba a tener un hijo, que era Juan. Entonces, ángel es alguien que trae un anuncio. Les decía la vez pasada que a Pablo le apareció también un ángel que le dijo que iban a naufragar, pero que no tuviera a él miedo, porque él no iba a perecer en ese naufragio. Fue un ángel el que le fue a hablar. Ahora, cuando estaba el ministerio internacional creciendo en gracia, habían miles de ángeles que anunciaban la resurrección de los muertos y la transformación. De hecho, se usó más la transformación porque era para el pueblo gentil. Él venía a regir a los gentiles, Jesucristo hombre. Por eso le digo, ángeles, dice allá en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos son? Un solo mediador. Quiere decir que no hay vírgenes, que no hay San aquí, San allá, San Judas, San Benito, San Caralampio, a quien toda la gente los pone como mediadores para poder llevar sus necesidades a Dios. Eso es perder el tiempo. Hay un solo mediador. Y es lo que hablamos la vez pasada, en la imagen de Dios. La imagen de Dios era Jesús de Nazaret. A Dios no lo van a poder ver, al que ven es a Jesús. Con esa predicación. Jesucristo hombre era el mediador para poderlo llevar a la transformación y a la resurrección de los muertos, que fue otra doctrina. Entonces, voy a seguir leyendo porque si no nos agarra el tiempo. Vamos a leer hasta el 37. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37, ahí vamos a terminar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que cuando viniera el Hijo del Hombre, que de hecho ya vino,
era José Luis de Jesús con la doctrina de la gracia, comenzaba el plan de salvación porque ya había un entendimiento. Ahora que nosotros vemos que eso ya pasó y que se cumplió lo que Jesús dice, entonces podemos entender eso. Vamos a ir rápidamente a primera carta a los Corintios 15, 49 al 55. Primera carta a los Corintios 49 al 55, y dice así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esta es una profecía. ¿Por qué? Porque cuando Pablo lo escribe, entonces esa imagen no había venido, la que nosotros íbamos a tener, porque trajimos la del terrenal, pero ahora vamos a tener la del espiritual. Entonces dice: pero esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice todos seremos transformados? Porque Pablo le escribe a los gentiles. Los corintios eran gentiles. No está hablando con hebreos, no está hablando con judíos. Los judíos lo tenían como el conocimiento de la resurrección de los muertos. Era lo mismo. Entonces sigue diciendo el 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, un anuncio, una enseñanza. Porque se tocará la trompeta, porque habrá esa enseñanza. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí habla con los judíos. Y nosotros seremos transformados. Habla con los corintios. Para los corintios transformación, para los judíos resurrección de los muertos, pero era lo mismo. Cuando leamos las cartas de Pedro, de Santiago, y ahí vamos a ir leyendo esto, que ellos lo anuncian igual que Pablo le predicó a los gentiles. Ellos le enseñaban a los judíos. Vamos a seguir leyendo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es un conocimiento. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea que ese vestido que se pone es quitarse un vestido, una sabiduría, un conocimiento y ponerse otro. Se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque usted ya no está muerto, usted resucitó de los muertos. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese era el cumplimiento de salir de la muerte, salir de la gracia, salir de aquel ministerio que se llamó Ministerio Internacional Creciendo en Gracia y entrar a la sabiduría de la resurrección de los muertos para luego volver a vivir. Vamos a ir rápidamente a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Ahora dice el 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva criatura es aquella que volvió a vivir. Las cosas viejas pasaron, la muerte y la resurrección de los muertos. Ahora usted está volviendo a vivir. Es nueva criatura, con nuevo conocimiento. Ahora vamos a ir rápidamente a Efesios 4, 17 al 24. Con esto terminamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo lo predicó, pero los gentiles no entendieron. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas.
Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Está claro? Usted se tiene que despojar del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Esto ha sido todo por hoy y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Bendecidos con toda bendición.